Hola chicos, hola chicas, mi nombre es Julián Baldovinos y hoy vamos a ver una pequeña introducción al lenguaje de programación Java. Lo primero que veremos dentro de un lenguaje de programación serán las variables. Recordemos que una variable es un espacio en memoria, al cual le vamos a poner un nombre y cuyo contenido puede cambiar o variar a lo largo de la ejecución de un programa. Para definir una variable en Java necesitamos tener dos datos. El primero, el tipo de datos. En Java, cuando nosotros creamos una variable, decimos que esta variable va a ser numérica, de texto, decimal o booleana, verdadero o falso, desde el comienzo hasta el fin. La variable va a comenzar con un tipo de dato y va a morir con ese tipo de dato. Así que si una variable es numérica, nacerá siendo numérica y morirá siendo numérica. Luego de definir el tipo de datos, vamos a definir un identificador válido o un nombre para esta variable. Dentro de los tipos de datos vemos que tenemos los primeros cuatro que son de tipo numérico entero. ¿En qué varían? En la longitud que permiten los valores. Como vemos, el primero, el byte, va desde el 128 negativo al 127 positivo. Se le descuenta uno al positivo ya que también se toma en consideración el cero como positivo. Y cada uno de los tipos de datos hacia abajo van aumentando en tamaño. ¿Ok? Entonces ahí vimos los primeros cuatro que son enteros. Luego los siguientes dos son flotantes o son decimales. El primero es de precisión simple y el segundo de doble precisión. También ¿en qué varían? También en el tamaño. El float es más pequeño que el doble. Y por último tenemos el char que nos va a permitir tener solo un carácter y el booleano que nos va a permitir valores lógicos verdadero o falso. Entonces, ya sabemos cuál es la primera parte para definir una variable, era nuestro tipo de dato. Ahora vamos a conocer cómo creamos un nombre o un identificador para nuestra variable. Para generar o para crear un identificador debemos seguir las siguientes reglas. La primera, que deberá comenzar siempre con una letra o el guión bajo o el signo peso. Podrá contener números, pero no comenzar con alguno. No puede llevar espacios y no puede ser una palabra reservada del lenguaje Java. Veamos unos ejemplos de identificadores válidos. Sueldo, signo peso precio, guión bajo existe, edad nota 1 y algunos ejemplos de identificadores inválidos. Primera nota, este identificador no cumple la regla de que debe comenzar con una letra, está comenzando con un número. Nombre completo lleva un espacio, habíamos indicado de que no puede llevar espacios. Y final es una palabra reservada en Java. Tenemos que también tener en consideración que Java distingue mayúsculas de minúsculas. Si yo genero un identificador, como en el ejemplo, nombre con N mayúscula, es muy distinto a un identificador llamado nombre con N minúscula. Al generarlo con N mayúscula, no lo puedo seguir utilizando con N minúscula. Siempre tiene que ser idéntico a la definición. Ya habíamos indicado que necesitamos el tipo de datos, ya vimos los 8 tipos de datos que existen en Java. La forma de generar un identificador válido, veamos ejemplos de definiciones de variables. Byte edad, estoy generando una variable llamada edad de tipo entero byte y sus valores se van a encontrar entre el 128 negativo a 127 positivo. Si deseamos almacenar algo cuyo valor sea mayor al del 127, no nos conviene o no nos sirve el tipo de datos byte. Int sueldo, estoy generando una variable de tipo entero llamada sueldo. Long cantidad, estoy generando una variable también de entero long llamada cantidad. Aquí tenemos una variable booleana llamada existe. Nos permitiría entonces tener solo valores verdaderos o falsos. Aquí estoy creando una variable float llamada nota. Nos va a permitir valores decimales. Y estoy teniendo por último una variable llamada letra del tipo de datos char, que permitiría valores alfabéticos, pero solo un carácter. Luego de ver cómo generar una variable, es necesario conocer los operadores que existen en el lenguaje Java. Los operadores aritméticos que tenemos el más, el menos, la multiplicación, la división y el resto de una división entera.
a veces no queda muy claro qué es el resto de una división entera, así que lo paso a detallar. Por ejemplo, si tuviéramos 5 dividido en 2, sabemos que el 2 cabe dos veces en el 5 y sobró 1. Ese 1 es el que llamamos del resto de una división entera. 10 dividido en 2, sabemos que el 2 cabe 5 veces en el 10 y sobra 0. Ese 0 es el resto de una división entera. Este símbolo lo llamamos resto de división entera, módulo o mod, suele llamarse. Entonces, si es que tenemos, basado en el ejemplo de acá, 5 mod 2 nos da 1. ¿Por qué? Porque el resto de 5 en 2 nos daba 1. Y si tenemos 10 mod 2 nos da 0. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el resto de 10 con 2 nos daba 0. Luego tenemos los operadores lógicos o de comparación. El primero es negación. El segundo, distinto. El tercero, igualdad. Fíjense que igualdad se realiza con dos símbolos iguales. Luego tenemos el ilógico, el o lógico. Mayor que, mayor o igual. Menor que y menor o igual. Estos serían los operadores lógicos. Luego tenemos los operadores unarios, que nos va a permitir incrementar en 1 con el símbolo más más o decrementar en 1 con el símbolo menos menos. Y el operador de asignación, que utilizaremos el igual. Recuerden que hace un momento le había indicado que el operador de comparación de igualdad son dos símbolos iguales. Un solo símbolo igual es de asignación. Estos son los operadores básicos. Existen más operadores en Java. Solamente veremos esto para comenzar. También mencionaremos cuáles son los literales. Los literales de variables enteras, como el byte, short, int o long, sería cualquier valor numérico que no lleve punto decimal, como por ejemplo el 3, el 4, el 0, el menos 1. Cualquiera de estos valores Java los consideraría un valor entero. Ejemplo, byte edad. Edad es igual a 18. Estoy almacenando el valor numérico 18 en una variable de tipo entero. Luego tenemos los literales para números decimales. Para el tipo doble, bastaría con colocar un número con punto decimal, 4.0, 10.44, y Java ya los consideraría un literal del tipo doble. ¿Ok? Ejemplo, área. Se generó como una variable de tipo doble y área es igual a 1.58. Al tener el punto decimal ya se considera un del tipo doble. En cambio, el tipo float, para diferenciar los valores de tipo doble a de tipo float, a los valores de tipo float le agregaremos una f al final. Entonces, si tengo un 3.54 sería doble, pero si tengo un 3.54f sería un literal de tipo flotante. Ejemplo, estoy generando una variable llamada nota del tipo float y la nota tiene un 6.5f, un 6.5 flotante. Luego veremos los otros tipos de literales que nos están quedando. Para el tipo char, cualquier literal del tipo char se deberá ser solo un carácter y delimitado por comillas simples. En este ejemplo, tenemos la A como literal del tipo char, la B, la Z. Char letra, estamos generando una variable del tipo char y a letra le estamos asignando la A mayúscula. Si quisiéramos colocar un texto como hola, el tipo de datos char no nos permite, ya que hola posee 4 caracteres y el char solo nos permite un carácter. Para Boolean es más sencillo, porque solo tiene dos literales, verdadero o falso. Entonces aquí estamos creando una variable que se llama existe del tipo Boolean y existe está partiendo en verdadero. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo, estamos generando una variable llamada num1 del tipo de dato int, o sea, es un entero, y le estamos asignando un valor 10. Luego estamos generando una segunda variable, también del tipo de dato int, llamada num2, y le estamos asignando el valor 5. Luego estamos generando una tercera variable, también del tipo de datos int, llamada resultado1, y poseerá
el contenido de num1 más el contenido de num2. Sabemos que num1 tiene 10, sabemos que num2 tiene un 5, 10 más 5 es 15. 15 estaría siendo almacenado en resultado 1. Genero una nueva variable llamada resultado 2 del tipo entero int, en la cual tendrá el contenido de num1 menos num2. 10 menos 5, 5. En resultado 2 estaríamos almacenando un 5. Generamos una nueva variable llamada resultado 3 del tipo de dato int, donde tendremos el contenido de num1 multiplicado por el contenido de num2. 10 por 5, 50. 50 estaría siendo almacenado en resultado 3. Luego tenemos otra variable, también del tipo entero, llamada resultado 4, que poseerá el contenido de num1 dividido en el contenido de num2. 10 dividido en 5, 2. Resultado 4 tendría un 2. Y luego tengo la siguiente variable, también del tipo de dato entero int, llamada resultado 5, que poseerá el contenido de num1 módulo o el resto del contenido de num2. 10 mod 5, 0, ya que el 5 cabe dos veces en el 10 y sobra 0. Los valores entonces para estas operaciones serían 15, 5, 50, 2 y 0. Continuamos con el segundo ejemplo. El siguiente ejemplo trabajará con tipos de datos flotantes. Generamos una variable llamada nota1 del tipo de datos float, en la cual posee un 6.5 flotante. Generamos una segunda variable llamada nota2 que poseerá un 5.8 flotante. Generamos una tercera variable del tipo de datos float llamada nota3 que poseerá un 6.8 flotante. Luego generamos una nueva variable del tipo de datos float llamada promedio que contendrá el resultado de la siguiente operación, sumando el valor del contenido de nota 1 más el valor de nota 2 más el valor de nota 3 y dividiendo en 3. Estábamos calculando el promedio. El promedio entonces para la variable va a ser 6.366667. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos una variable byte llamada dat que posee un 17 y una variable booleana llamada mayor que poseerá edad mayor o igual que 18. Sabemos que edad tiene 17. 17 es mayor o igual que 18. Eso sería falso. El contenido para la variable mayor será falso, ya que edad, que contiene 17, no es mayor o igual a 18. Muchas gracias por ver este video. En los siguientes videos resolveremos ejercicios propuestos y utilizando lo que acabamos de ver e instrucciones nuevas. Así que lo esperamos. Hasta luego, chicos.